estamos en línea con el doctor Cayetano Lara. Él es abogado y está trabajando desde hace bastante tiempo en un tema que tiene que ver con las expropiaciones, ¿no? Y una tarea en la que se están esperando cosas. Han habido algunas interrupciones como consecuencia de temas, yo diría, exógenos, como por ejemplo estas audiencias se hacen en el Consejo del municipio de la capital, con algunas dificultades seguramente para poder darle continuidad. Él nos va a contar cómo están las cosas y cómo sigue esta historia. Muy buenas tardes, doctor Cayetano Castro Espinosa te saluda. Hola Carlos, ¿qué tal? ¿Cómo estás vos? Bien, muy gracias por atendernos. Contame un poco este tema. Bueno, mira, a ver, resumiéndotelo, te digo lo siguiente: el debate de la mega causa arrancó el 19 de octubre del año 22, ¿no es cierto? Y se ha venido trabajando con audiencia lunes, miércoles y viernes en el Consejo Deliberante, no todos, porque han habido interrupciones, porque necesitan el Consejo y por razones particulares de trabajo del tribunal. Y en este momento estamos de feria hasta la semana que viene, la feria judicial de julio. ¿Cuál es el estado de la causa? Y bueno, después de haber recibido toda la prueba testimonial, fundamentalmente han sido los testimonios ofrecidos por la parte querellante y el Ministerio Público, porque a las defensas le restringieron en su momento la posibilidad de hacer ofrecer muchos testigos o testimonios, pero bueno, se ha trabajado con los testigos que ofreció fundamentalmente la parte querellante de la Fiscalía de Estado. Y yo te diría que, bueno, y hoy ya estamos en la etapa de las indagatorias y la declaración de los imputados, de los cuales ya ha declarado mi defendido, el doctor Horacio Alday. Demoró 4 audiencias prestando declaración, y luego inició la declaración el imputado, el doctor Grafiña, Santiago Grafiña, que te diría que debe llevar ya cerca de 10 o 11 y todavía le faltan un montón. Luego del doctor Grafiña, le toca el turno al doctor Carlos Macchi, después a la ingeniera Melvin, que son imputados que tienen declaraciones amplias, porque acá hay una cosa que es muy clara y que nosotros los que hemos estado participando la entendemos, no la entendemos, no la hemos tenido que aceptar, que es distinto. Durante la etapa de instrucción no hubo la posibilidad de hacer o realizar pruebas a favor de los imputados. Uno ofrecía la prueba y medidas de prueba, y el tribunal de aquel momento, el tribunal de instrucción, el juzgado de instrucción, primero la doctora Roseló y después el doctor Correa Patiño, que rechazaban o tomaban las que a ellos les interesaban, nada más, no, pero sin la posibilidad de hacer las preguntas que te da la posibilidad el debate. Entonces, cuando hemos ido al debate, nos han parecido los testimonios de los testigos en los que supuestamente la Fiscalía de Estado llegó, bueno, en aquel entonces no era fiscal de Estado, era un simple asesor personal del gobernador de Rioja. Llegó, sí, el doctor De Santi. El doctor De Santi no era funcionario del gobierno de Rioja en aquel momento, era asesor personal, integraba la oficina de asesores que tiene tanto el gobernador, el vice y los ministros, pero son asesores personales y hay una ley que lo regula esta actividad, y la ley es clara, ¿no? Dice, no son funcionarios,
y las atribuciones o facultades la tienen restringida a ese ámbito, de la oficina. Así que, en el caso particular del doctor De Santis, él se ufanaba diciendo, tanto en los medios como está escrito en el juicio, cuando él se presenta y cuando él declara en el sumario administrativo que llevaba el doctor Romero, que el gobernador se había sentido molesto por algunas publicaciones y bueno, lo llamó y le encargó que investigara todo este tema de la expropiación y que fuera, lo dice así, entre comillas, que fuera hasta el hueso. Cuando yo le pregunté si esa instrucción, se lo pregunté por escrito, porque no quiso ir personalmente a declarar al debate, ni siquiera por Zoom, sino se amparó en una norma que es procesal, que está en el Código Procesal, que los jueces o los magistrados pueden negarse a ir personalmente y rendir el testimonio por escrito. Bueno, así lo hizo el doctor De Santis. Demoró su tiempo, pero bueno, la pregunta que yo le hice, si conocía esta ley que regula, me dijo que sí. Entonces le pregunté si en base a eso la instrucción del ingeniero Gioja había sido por escrito o verbal. Me dijo que verbal, por lo tanto partimos ya desde ahí, partimos con una nulidad absoluta de todo lo hecho, porque el doctor De Santis se metió en todo, como si fuera un funcionario público, y no lo era. No era funcionario público, era un asesor personal del gobernador, quien no lo había instruido por escrito, con que lo hubiera, de esa manera lo podría haber habilitado en debida y legal forma, hasta que lo nombraron fiscal de Estado. Bueno, ya cuando lo nombraron fiscal de Estado ya la cosa cambió, pero ya estaba hecho todo, estaba hecha la denuncia, estaba hecho el sumario y toda la historia. Ahora, yo ¿ese falso testimonio procede, doctor Lara? Mirá, yo te voy a ser honesto, Carlos, yo dentro de he estado días trabajando en el tema, porque la etapa que viene, después que terminen de declarar los imputados, vienen los alegatos. Nosotros sí que ahí ya sería la función propia de nosotros los abogados defensores, que tenemos que fundar las defensas que hemos hecho. Yo arranco con falso testimonio, tengo 2 o 3 cosas planteando la nulidad del proceso. Una es esta, la intervención del doctor De Santis como una persona particular, es decir, que si bien cobraba del Estado, pero no era funcionario, sino era un mero asesor del gobernador. Esto por un lado. Por el otro lado tengo la denuncia por falso testimonio a 3 colegas tuyos, que fueron a declarar al debate y, para sorpresa de todos, le llegó la amnesia, porque empezaron a olvidarse las cosas. ¿No es cierto? Se recordaban lo que era cierto, pero cuando uno le preguntaba cosas concretas, no seguían dentro del paquete armado por la Fiscalía de Estado en aquel entonces. ¿Quiénes eran los colegas? Son los dos colegas míos también, pues son abogados, el doctor Mariano y Juan Carlos Batallero, hijo. Y bueno, y el otro, ¿cómo se llama? Sebastián Sarrea. Que en aquel entonces tuvieron cuando esto arrancó allá por el 2009, esto arranca con
con una entrevista que le hacen al doctor Baistrocchi en el programa que llevaban aquel entonces el señor Juan Carlos Bataller, padre con los hijos, y le hacen una serie de preguntas, y hay un momento donde Baistrocchi dice que no va a responder y se ampara en el secreto profesional. Baistrocchi era abogado de planta permanente de la Fiscalía de Estado y era el que llevaba en representación de la provincia las expropiaciones, los juicios de expropiación. Como consecuencia de eso, bueno, ellos en aquel entonces generaron toda una serie de notas periodísticas, ¿no es cierto? Lo llevaron inclusive al doctor De Santi, lo pusieron al tanto, según cuenta el doctor De Santi, que él no sabía nada y que se enteró ahí de todo esto. Y bueno, y a partir de ahí empezó como que la causa de las expropiaciones era una causa propia, ¿no? Y a tal punto que inclusive a mí personalmente me lo han manifestado la molestia que le generaba que uno ejerciera cuando yo era abogado de la doctora Soberbio, que uno ejerciera el derecho de defensa tratando de defender los derechos del imputado, pero esto importaba tiempo. Claro. Y bueno, aparentemente a ellos o a alguno de ellos les molestaba. Pero de todos modos, esto, Carlos, aparte tengo otro tema. Yo recusé al integrante del tribunal, a uno de los integrantes del tribunal, el doctor Heredia Saldo, porque entendía que hay una relación con el agente fiscal que genera una duda sobre la imparcialidad que debe demostrar, tener y demostrar, ¿no? ¿Cuál es la duda? Y bueno, el fiscal, el representante del Ministerio Público, el fiscal el doctor Galvani, fue testigo en el matrimonio del doctor Heredia Salvo con la doctora Salica. Claro. Si eso no hay una relación, me lo rechazaron, diciendo que a pesar de que estaba demostrado con el acta de casamiento, me lo rechazaron diciendo que que el doctor Galvani no era amigo de él, sino que era amigo de la esposa. Como si eso no generara, ¿no es cierto?, o lesionara, o que generara la duda respecto a la imparcialidad que deben demostrar los jueces. Me lo rechazaron y bueno, me queda la casación, que la vamos a plantear ahora cuando llegue el momento. Y veremos qué pasa. Pero hay casos, Carlos, yo sí te digo, ¿no? A mí el devenir del debate me ha ido demostrando, primero, la razón que he tenido cuando muchas veces a vos te lo he dicho y a otros colegas tuyos también, y es más, lo he dicho por escrito, que esta no era una causa penal, que era un problema generado para responder o cubrir dos intereses, uno personal y otro político. El personal era el del doctor De Santi para llegar a donde llegó, ministro de la Corte, y el del ingeniero Gioja lograr la enmienda constitucional para lograr el tercer mandato en el año 2011. Esta es una realidad. ¿Por qué? ¿Y por qué te digo esto? Porque como lo ha sostenido el doctor Grafiña, cosa que lo apoyo, todos los planteos en que se basa la denuncia son problemas de aplicación de buena, mala, o que no está de acuerdo con la aplicación de la normativa civil. Pero de ahí a hablar de que hay delito, de que hay una asociación ilícita para perjudicar a la provincia de San Juan, solamente un soñador o alguien que busca,
¿no es cierto?, un interés personal puede inventar una cosa de esta. Porque vos fíjate, hablan de que ha habido una asociación ilícita y resulta ser de que para el manejo de los juicios de las expropiaciones, resulta que en los juicios de las expropiaciones de los que están suspendidos por orden de la doctora Roseló en aquel entonces, a pedido de la Fiscalía, han intervenido un montón de otros abogados. Te cito algunos, sí, el doctor Infante, el doctor Eduardo Segovia, el doctor Mulet, y ninguno de ellos ha sido imputado en la causa. Solamente Grafiña, Alday, ¿no es cierto?, que abogados que han intervenido con el agravante de que con Alday sí llevó juicio de expropiación cuando esto se inició al principio, y luego lo dejó, se abrió, se dio sus derechos, sus poderes y sus derechos al doctor Grafiña. Por lo tanto, ¿cuál es la participación de Alday como partícipe necesario de una asociación ilícita para cometer fraude en perjuicio de la administración? No está acreditado. O sea, no hay una sola prueba al respecto. O sea, se cae la cuestión de dolo, de delito. Esto está dicho por vos. Tengo muchas grabaciones de entrevistas que te hice a vos y te has pedido en ese sentido, y con lo cual, bueno, la aparición de este falso testimonio que vos planteás a los colegas, bueno, tiene que ver también con su postura, casi diría originaria, de esta causa, ¿no? Pero por supuesto, pero además, Carlos, si vos te vas empezamos, por ejemplo, al doctor Macri le arman un jury de enjuiciamiento. ¿Quién le arma el jury de enjuiciamiento? El doctor De Santi. La Fiscalía de Estado pide el jury de enjuiciamiento al doctor Macri. Pero, sorpresa, había modificado la ley del jury y de la Fiscalía antes de pedirlo. Entonces, a partir de ese momento, el fiscal de Estado pasó a tener participación activa en el juicio de donde se tramitaba el jury de enjuiciamiento. Hasta ese momento el fiscal de Estado no participaba. Era el tribunal de enjuiciamiento y los defensores, pero no había, bueno, y el Ministerio Público, pero no la Fiscalía de Estado como fue en el caso este. Y si vamos más a eso, hay un fallo que me lo sacan a mí, yo le pido el jury al doctor Correa Patiño, ¿no es cierto? Y si vos lo lees, el primer voto es del doctor Medina Palá en aquel entonces, donde me lo rechaza, y los fundamentos que da para rechazar son jurisprudencia de la Corte Nacional y de otros y doctrina, ¿no es cierto?, donde se dice que a los jueces no se los puede tocar por determinada salvo por determinadas cosas, no en general, como fue el caso del doctor Macri. Y ya te llama la atención, ¿no? Que te llama la atención porque al doctor Macri lo destituyeron como juez, no se ha podido jubilar como juez, y resulta ser que no todos los juzgados, los juicios de expropiación tramitaron en el juzgado del doctor Macri. No. Muchos tramitaron con la doctora Rosalba Marún de Soberbio, la que fue denunciada, y lamentablemente esta denuncia y este estado terminó con el fallecimiento de ella, ¿no? Fue uno de los motivos. Ahora, pero también hubieron juicios en el cuarto juzgado del doctor Pajé, no fue denunciado. En el tercer juzgado, con la doctora Bettiu, no fue denunciada en el octavo juzgado, con la doctora, ya espero que me acuerde el nombre, tampoco fue denunciada. En la primera sentencia de un juicio de expropiación que empieza a generar el problema, fue dictada por la doctora Elena de la Torre, y la doctora Elena de la Torre aún hoy
sigue siendo camarista civil, no fue denunciado tampoco. Entonces, vos cuando entras a analizar esto, y lo importante de todo esto, Carlos, es que todo esto que te estoy diciendo, vos te das cuenta de que el tribunal que está actuando no conocía o tenía una versión, mejor dicho, tenía la versión oficial, y con todo esto se va dando cuenta de que aquella versión fue un invento. Vos ves cómo toman nota, cómo te escuchan, como por ejemplo, sobre todo ahora en estos momentos que el doctor Grafiña está en la etapa de tomar los juicios civiles de expropiación uno por uno, y va explicando dónde se equivocó la denuncia, y la dicen con toda la letra, ¿no? Que la denuncia realizada una falsedad absoluta por esto, y da a conocer la legislación aplicable y la doctrina aplicable en esos casos, tanto de la Corte Suprema como de la Corte de acá. Entonces, y vos ves cómo le van modificando, porque te das cuenta de la actitud del tribunal. Yo soy en esto optimista, porque entiendo que no hay absolutamente una prueba fehaciente que demuestre la existencia de los delitos que le han imputado a la gente. Vos te imaginás que, Carlos, está el doctor Grafiña, el doctor Alday, el doctor Mati, el doctor Mario Díaz, que fue fiscal de Estado el último momento, al que reemplazó el doctor Santi, están todos los ingenieros que integraban el Tribunal de Casación en aquel entonces. Entonces, esto es algo de loco. Esto es algo de loco, porque el manejo del Tribunal de Casaciones tenía un reglamento a lo cual ellos se atenían, y a lo cual para la Fiscalía de Estado, no la actual, sino la anterior, la del doctor Dos Santi, y la del doctor Albo, que lo mantuvo al proceso, habían actuado en connivencia, según ellos, con Grafiña, con Alday, con los jueces, la doctora Soberbio y el doctor Mati. Pero resulta ser que la sentencia del doctor Mati y la doctora Soberbio, que eran similares a la del doctor Pajé, la del doctor Pajé siguen firmes. Siguen firmes, más, y te digo un dato. Al doctor Pajé no lo demandan, sino que plantean la nulidad, porque esto es el otro tema para que yo tengo para darle datos. La sentencia de los juicios civiles de expropiación, tanto de primera como de segunda instancia de aquella época, están firmes, porque no fue declarada la nulidad. La Fiscalía de Estado, incorrectamente, es decir, para mí, en un mal proceder como funcionario, no planteó la nulidad de la sentencia de los procesos, metió la denuncia penal, y cuando estaba todo esto ya en una olla, ¿no es cierto?, hirviendo, recién ahí se acordó que tenía que plantear la denuncia nulidad de los juicios civiles, y eso lo hizo con 4 años, lo hizo en el 2016, Carlos, cuando la causa había empezado en el 2010. Y en el 2016, sí, ahí denunció todos los juicios, ¿no? Perfecto. Lo citan al doctor Roberto Pajé por los 4 o 5 causas que había resuelto él. El doctor Roberto Pajé, en una forma muy suficiente, ¿no es cierto?, se presenta a la mediación previa, que es un requisito que da la ley, una ley especial, que vos, cuando el Estado se aparte de actor o demandado, tiene que haber un acto de mediación previa, y él va a la mediación, a la audiencia de mediación, y dice: mire, yo no voy a ayudar, no voy a mediar acá. ¿Cómo? No, si yo le traigo esto y le deja el artículo 200,
de la Constitución provincial, que en el último párrafo dice que los jueces no pueden ser, o los magistrados no pueden ser molestados, por darte un adjetivo, ¿no es cierto?, molestados por sus resoluciones. Entonces, ¿en qué terminó esto? Terminó en que la doctora Tetamanti, que es la que intervenía en los juicios estos de nulidad, lo exoneró al doctor Pajé de las 5 causas. Entonces vos decís que bueno, con qué, pará. Y los otros juicios, la doctora Marón no se puede defender porque se murió. Pero que habíamos empezado el planteo en los juicios civiles, lo habíamos empezado. No hubo resolución porque falleció. Estamos hablando con Cayetano Lara. Cayetano Lara está participando en este juicio, la mega causa por expropiaciones. Nos está dando testimonios bastante fuertes que va a llevar justamente al planteo que él está haciendo, pero hubo maniobras muy graves, por ejemplo echar a Macri, fue una cosa que se armó cambiando la ley primero antes de echarlo, porque si no se podía hacer. La situación de mucha gente que está esperando este juicio, donde el propio Grafino Latino, según lo que nos está contando Cayetano Lara, está explicando todo como corresponde. Me parece que la cuestión del delito se va cayendo literalmente, y esta va a ser la suerte que van a tener los que denunciaron esta causa, que empezó por ahí, no me quiero olvidar, me parece que salió por una información que dio el Nuevo Diario. Por eso lo veremos después, pero los periodistas que fueron citados en el debate sufrieron una suerte de amnesia, ¿no, Cayetano? No, pero aparte de eso hay una cosa, Carlos. A los 3 periodistas yo le pregunté si eran periodistas. ¿Y qué dijeron? Porque no, primero le pregunté si conocían la ley que regula la actividad del periodismo, me dijeron que no. A pesar de que dos de ellos, sí, hay una ley nacional que regula la actividad del periodismo. Sí. Y para que vos seas un periodista reconocido y tenga los derechos, el derecho aquel que le da la ley a ustedes como para decir no voy a denunciar la fuente, me reservo la fuente de información. Tenés que estar matriculado. Matriculado, claro. Que es lo que quiere mi ley, de hecho, sea de paso. Bueno, está bien, pero tienen que estar matriculados, cosa que ninguno de los 3 de estos está matriculado. Exacto. Sean personas informantes, informadores que quieran, no tengo ningún problema, cada uno hace lo que quiere, pero de ahí autotitularte como periodista y presentarte al debate diciendo que hacer periodismo, que sos periodista, no lo es, son mentiras. Y ahí está una parte del falso testimonio. Claro. Porque vos como periodista tenés ciertas obligaciones que en estos casos ninguno de los 3 la cumplió. Ellos hicieron lo que le convenía al medio de comunicación el cual eran propietarios. Claro. Entonces era generar noticia. Y el compromiso noticia para la venta. Perdón, Etano. Y el compromiso con el gobierno de turno, eso no lo puede decir otro. Pero es así. Realmente te tengo que agradecer, Cayetano, porque has dicho muchas cosas que tienen que ver con la causa, pero básicamente estos falsos testimonios están demostrando palmariamente que estamos en una causa que empezó con un invento, lo dijimos hace un montón de años atrás, que no va de suyo entender de que esta es la realidad. Así que te agradezco, vamos a continuar, porque todavía falta. Cuando vos quieras, claro. Vamos a continuar, todavía falta, ya tenemos los elementos, como siempre nos pasa, nos da, Cayetano siempre ha tenido una línea, esta es la información que nos ha dado, y eso nos permite discernir con ecuanimidad,
no nos hace ni siquiera falta la inteligencia artificial, Cayetano, ¿no? Dicho en joda esto, ¿no? Pero básicamente con lo que este relato tiene que ver con la calidad. Y una observación tuya como abogado, ¿qué te pareció lo de Santiago Grafiña todavía? Que queda algo para no, le queda mucho, le queda mucho. Santiago dividió armó su declaración en 3 partes y recién va por la mitad de la segunda parte. Si bien el tribunal el último día antes de la feria le dijo que le quedaban dos o 3 audiencias, yo sé que con 2 o 3 audiencias no le alcanza, y que creo que el abogado que tiene va a hacer los planteos, porque actuar de esa manera es cercenarle el derecho de defensa. Vos te imaginás que Santiago tuvo 3 años preso. 3 años preso. Sin razón, pero estuvo preso. Se dieron el gusto porque salió en los diarios, en todos lados. Sí. Era lo que estaba persiguiendo el doctor De Santi en aquel momento, y el señor Lima, que está fallecido, pero esta era la verdad, claro. ¿No es cierto? Porque con esto tapaban todos los problemas o las malas actuaciones del gobierno del ingeniero Gioja. Claro, y que les dio resultado, porque vos tenés en cuenta que cuando esto no tiene mucho que ver, pero con el tema de las expropiaciones, pero es parte. El gobernador de Entre Ríos, Uribarri, está condenado a 12 años de prisión por el manejo de la compañía de seguros del Instituto de Entre Ríos. La misma que se manejó acá. La misma que el ingeniero Gioja contrató los seguros de toda la provincia. Con Moisés Lara. Con la participación de Moisés Lara. Claro, sí, que es lo mismo que ha pasado, que se estaba investigando a nivel nacional ahora también con los amigos de Fernández. Exacto, con los amigos de Fernández. Entonces, esto vos te das cuenta, en aquel momento produjo su efecto. Su efecto, claro. Pero ahora 14 años después, ya la gente ya está podrida, ya esto ya no. Entonces, bueno, no nos queda otra como abogado seguir trabajando como justicia y creyendo en la justicia. Cayetano, te agradezco un montón este contacto, y seguramente vamos a seguir como lo hacemos siempre, y nosotros nos estamos retirando porque se terminó nuestro programa. Bueno, ha estado con nosotros nada más y nada menos que Cayetano Lara. Nos ha dejado un montón de títulos que la vamos a seguir, por supuesto, en esta mega causa. Bueno, la actuación de periodistas que, bueno, naturalmente la gente se dará cuenta que han tenido la responsabilidad de informar equivocadamente, y esto sí es una mala noticia para quienes estudian el periodismo.